Buenos días, chicos y chicas de primero de bachillerato. Continuamos con el punto 3 de este tema, se titula Operaciones con funciones. Y nos vamos a encontrar las siguientes: la composición de funciones, la función inversa, se representa con f-1, y la simetría. Empiezo con la composición de funciones. Para ello pongo el siguiente ejemplo. La primera función, una exponencial, e eleva el número e elevado a x. Y otra función trigonométrica, la segunda, que va a ser el seno de x. Se representa de esta manera: f con un circulito abierto. Cuidado que no es como el punto de multiplicación, es un circulito abierto. Yo le digo f o g, pero realmente esto se dice f compuesta de g de x. Y tendríamos que hacer lo siguiente. Esto es lo mismo que poner f y en vez de poner en el paréntesis de f una x, como está compuesta con g, pues en vez de poner una x lo que ponemos es otra función, g de x. ¿Qué sería hacer lo siguiente? Donde tenemos esta función, como comenzamos con la f de x, nuestra función es e elevado a x, ¿no? Pues donde antes había una x en f de x, ahora vamos a poner g de x, vamos a poner la función que tenemos aquí, una composición de funciones. En vez de x ponemos e elevado a seno de x, que es la g de x que tenemos antes. Y esa sería la función compuesta, tan simple como eso. La función. Y si nos la piden del revés, g o f, g compuesta de f de x, pues hacemos lo mismo, pero empezando con g de x. Ahora la principal es g de x. Esto es lo mismo que escribir g de f de x. Y donde la función g tenía una x antes, ahora tenemos, en vez de una x, toda esa función metida dentro de la f de x. Y eso sería poner la función seno de x, no ponemos x, ahora ponemos la función entera que tenemos aquí, el seno de e elevado a x. Le hacemos el seno a todo esto. Pues eso sería la composición de funciones, simplemente. Ahora vamos a ver la función inversa. He dicho que se representa con f de menos 1. Y la función inversa es, si nosotros tenemos esta función, f de x, damos unos cuantos valores y nos sale un valor de y. Y nos sale y. Hacer la función inversa es coger todos los valores de y que nos han salido en esa función y nos tienen que dar los de x. Sería hacer lo contrario, como ir dándole valores al eje y para que nos saliera el eje x. Algo así. Vamos a verlo con este ejemplo. Bueno, antes de nada vamos a ver la función inversa para que lo veáis. ¿Cuál es la función? Lo voy a hacer primero voy a hacer este ejemplo. Si f de x es igual a x, ¿esta qué función es? Vamos a representarla. Esto es lo mismo que y es igual a x, ¿verdad? Si le damos valores a la x, por ejemplo, el 0. Si el valor que le damos si a la x le damos 0, ¿qué vale la y? Pues 0, lo mismo. Si le damos a la x 1, ¿qué vale la y? 1. 2, 2, 3, 3, menos 5, menos 5. Siempre salen esos valores. Si esa función la representamos, nos van a salir estos puntos. Esta función, cuando a la x le damos 1, que nos sale la y 1. Si lo hiciésemos al revés, hiciésemos su inversa, cuando a la y le damos 1, que nos sale x. Este sería el eje de simetría de todas las funciones inversas. O sea, si a nosotros nos dan una función que va a tener esta forma por aquí, su inversa nos va a salir por aquí, simétrica respecto a ese eje x. ¿Por qué? Porque aquí es donde se mantiene la simetría. Este sería el punto cero de la simetría, por así llamarlo. Vamos a comprobarlo ahora con este ejemplo, con f de x. Este ejemplo que nos dice f de x es el e elevado a x, esa función exponencial. Calculo su inversa. Pues se hace con el siguiente procedimiento. Nosotros tenemos el f de x, lo cambiamos por y. Y ponemos ahora y es igual a e elevado a x, que es lo mismo. El resultado que nos diera cuando estuviéramos sustituyendo. Siguiente, ese sería el primer paso, cambiar el f de x por y. El segundo paso va a ser cambiar la y por la x. Esto lo primero. Segundo, cambiamos la y por la x. Donde hay una x pongo una y, donde hay una y pongo una x. Y tercero,
despejo es ahí, para conseguir la función inversa. ¿Cómo la despejamos? Pues como tenemos esto sería como una función, una ecuación exponencial. ¿Qué hacemos? Tomamos logaritmo. Logaritmo neperiano de x es igual a logaritmo neperiano de e elevado a i. ¿Qué era lo que pasaba cuando teníamos el logaritmo de algo con un exponente? Pues el exponente lo podíamos poner con las propiedades de los logaritmos aquí multiplicando. Logaritmo de x es igual a i por logaritmo neperiano de e. Logaritmo neperiano, ¿qué base tenía? El número e. ¿A qué elevo e para que me dé e? A 1. Por tanto, logaritmo neperiano de x es igual a i por 1. Eso vale 1. Y por 1 es i. Y ya tenemos la i despejada. Esta sería la función inversa de e elevado a x. Y si la representásemos nos iban a salir algo parecido a esto. Lo que pasa es que serían simétricas. La exponencial nos saldría con este dibujo aproximadamente, y la logarítmica, como tienen siempre su... pasan por este punto, y tienen una asíntota aquí y tiende hasta infinito. Y aquí tiene una asíntota aquí y tiende hasta infinito. Esta y esta serían su simetría respecto se llama primer bisector, plano que no divide el primer bisector, pero bueno, primer y tercer bisector, no divide por mitad. Y por último vamos a ver las simetrías que nos podemos encontrar con las funciones. Primero, simetría respecto al eje y. Se llama función par. Y verifica lo siguiente, que f de x es igual a f de menos x. Vamos a verlo con un ejemplo. Una función simétrica par sería, por ejemplo, esta. F de x es igual a x al cuadrado. Si esa función la representamos, ¿os acordáis cómo era que lo hice en el punto anterior? Nos daban estos puntos. El 0, 0, el 1, 1, el menos 1, 1 y el 4, 2. Es simétrica respecto a ¿quién? Al eje y. Vamos a ver si verifica esto, porque si es una función simétrica par, tiene que verificar esa condición. Hacemos f de x f de menos x. F de x es x al cuadrado. F de menos x será menos x al cuadrado. X cuadrado es igual, menos x por menos x, ¿cuánto es? Más x al cuadrado. Lo cumple, por eso una función par. Otro tipo de simetría, bueno, esta no es una simetría, respecto al eje x sería una simetría, pero no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí no he puesto, porque la f inversa no sería una función, ya que a un valor de y le van a corresponder varios de x. Por tanto, el problema que nos encontramos es que, viéndolo con este ejemplo, si hacemos una simetría respecto al eje x, para un valor de x nos vamos a encontrar 1 y 2 valores de y. Por tanto, eso no es función. Por eso no se puede hacer. Otro tipo de simetría sería respecto al origen de coordenadas, y nos sale, esta se llama función impar y verifica lo siguiente. Un ejemplo de función impar sería f de x es igual a x al cubo. Las polinómicas de grado 3 son funciones impares. Lo podemos comprobar a ver si verifica esta condición que tiene que verificar. Menos x al cubo tiene que ser igual a f de menos x al cubo. Menos x al cubo. ¿Cuánto sale esto? Esto es menos x al cubo. Menos x por menos x más x cuadrado por menos x otra vez. Menos x al cubo. Por tanto, verifica, es una función impar. Y por último tenemos que no tenga el caso de que no tenga simetría. Esto se llama una función asimétrica que no tiene simetría y no cumple ni la primera condición, bueno, ni esta condición, ni la condición de antes, ni la condición de función par, ni la de impar. Si no cumple ninguna de las dos, pues es una función asimétrica. Y con esto terminamos este punto, que ha sido un poco más rápido que el otro. Hasta luego, chicos.